¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Otra Mirada y de Mesa Política? Un programa producido junto a la asociación NTV Info. El día de hoy vamos a abordar una de las preocupaciones políticas, sociales, estructurales que vienen sucediendo en América Latina. Este viraje que parece un péndulo que va entre las izquierdas y las derechas y no parece tener un matiz en el medio que nos permita ahora analizar cómo se están reconfigurando pues los poderes políticos alrededor de dos miradas del mundo un poco diferentes y distantes entre sí. Y para eso vamos a tener a una invitada internacional, pero bienvenidos a esta edición de Mesa Política. Bien, como les comentaba en el adelanto del programa, hoy día tenemos a Claudia María Tamayo. Ella es copresidenta de la Asociación Latindad e integrante del Instituto Popular de Capacitación de Colombia, que es una asociación también integrante de Latindad. Bienvenida, Claudia, para poder conversar sobre estos temas. Muchas gracias, encantada por la invitación. Bien, Claudia, en los últimos años hemos visto el ascenso de liderazgos de partidos de derechas, digo de derechas en plural porque tienen matices, ¿no? Y en varios países de América Latina, ¿no? Estos liderazgos que, como comentaba, parecen un péndulo, cada cierto tiempo van hacia las derechas, hacia las izquierdas y los progresismos. ¿Tú consideras que estamos ante un giro ideológico duradero en la región o más bien frente a una reacción temporal que puede ser también un síntoma frente al desempeño de los gobiernos progresistas que, digamos, no logran todavía concretarse en el tiempo? ¿Qué es lo que tú opinas al respecto? Bueno, yo creo que esta es una mirada, digamos, estructural de lo que pasa en el mundo y que tiene una forma particular en América Latina. Y tiene que ver uno con los imperios y con cómo se está dando esa batalla por la hegemonía. Tiene mucho que ver con la pérdida de Estados Unidos de la guerra de Irán, de cómo está perdiendo espacio en el Medio Oriente y en otros territorios, ¿sí? Y cómo prácticamente le queda un bastión que no va a perder, que es América Latina. Entonces, no es un asunto de que las izquierdas no han logrado posicionarse bien, sino que es una arremetida de un tipo de derecha fascista que ha considerado lo que dice en la política Monroe punto 2, que considera que América es una sola y todos somos estados de Estados Unidos, ¿sí? Del imperio. Entonces, además, la forma como vienen agresivamente controlando los gobiernos es una fórmula ya estrenada, o sea, no es nueva. Incluso, pues también estamos hablando de no solamente de Estados Unidos, sino de Israel ya metido en lo que hemos denominado fraude, intervencionismo, pero que a este tipo de imperios ya no les importa nada del derecho internacional, ni del multilateralismo, ni de ningún respeto, porque vienen por nosotros, por nuestros recursos, no les importa, la democracia para ellos es funcional, es simplemente un discurso. Entonces, nos estamos enfrentando a eso, digamos, a esta mirada estructural de nuevo, pero persistente colonialismo. Y digo nuevo porque tiene sus particularidades en cómo se usan los medios de manipulación, las redes, la inteligencia artificial, cómo se hace de la verdad, de la mentira a la verdad, o cómo no importa incluso ya la verdad. Y ya de ahí estamos hablando como de la posverdad, es decir, y porque lo que interesa es la propaganda y la manipulación. Claro, los famosos fake news, ¿no? Y todos los mensajes semióticos alrededor de ello. Bien. Incluso pues,
que hablando ya pues de Colombia, pues se descubrió pues que existían unas páginas de redes específicamente para desacreditar a Petro, ¿sí? Es decir, construimos enemigos y creemos, se construyen enemigos para que la gente crea quiénes son los enemigos, y también se construyen mesías. De acuerdo. Yendo un poco en el marco de esta primera parte que acabas de comentar sobre, digamos, el avance, el nacimiento de esos liderazgos con una visión más geopolítica, obviamente detrás de ello, pasemos a analizar esta misma pregunta, pero con las condiciones materiales de vida, ¿no? Hay factores también que de alguna otra forma podrían explicar el crecimiento de las derechas conservadoras, fascistoides, autoritarias en América Latina, como por ejemplo la inseguridad, la crisis económica, el descontento también, ¿no?, que pueden haber entre las élites nacionales y otros factores más que tú consideras. Bueno, en especial el análisis de las desigualdades es básicamente un campo de cultivo para determinadas mentalidades. El asunto es que las desigualdades no las crea la izquierda, es decir, no, al contrario, la izquierda ha luchado porque, por la equidad, pero es que en el modo de dominio colonial hay un asunto, y es que crear la diferencia, crear la división, crear ese tipo de aspiración de rechazar lo que soy para ambicionar ser como es otro, con una mentalidad, con un estereotipo de éxito. Eso es lo que nos lleva, digamos, a no poder superar, eh, porque tendríamos cómo superar desde otra racionalidad esas desigualdades, pero es que las desigualdades son la posibilidad de ejercer un poder patriarcal, un poder que quiere todo para sí, y es la base, digamos, incluso del capitalismo. Es decir, la propiedad privada y la acumulación que tienen como doble cara el que si yo acumulo, los otros no tienen nada. Esa es la base que defiende el capitalismo, y en su mayor expresión es que soy yo y es mi clase y los demás no tienen derecho, y de ahí el discurso israelí. O sea, ellos son, la tierra prometida para ellos es todo, y toda la tierra para ellos. Y los demás, por derecho divino, pueden ser desaparecidos, pueden ser asesinados, pueden ser torturados, porque los demás no importan, solamente es esa élite. Y eso que es el fascismo, a eso nos estamos enfrentando, porque para esa mentalidad desaparece cualquier derecho. El asunto crítico es que esa no es simplemente una mentalidad de la élite que tiene poder, sino de quienes sufren la colonialidad y la colonización, que aspiran a ser como ellos. Y incluso en los análisis psicológicos que se han hecho, es, por ejemplo, por qué los migrantes colombianos y de otros países han votado masivamente por la derecha, porque se quieren asimilar al poder, o sea, diciendo yo voto por ustedes, yo me quiero parecer a ustedes, entonces acéptenme porque yo soy como ustedes, ¿sí? Eso pasó en la Alemania de Hitler, o sea, las mismas familias se denunciaban porque querían asimilarse al poder. Entonces es también esa condición de colonialismo, es una condición también, digamos, psicológica, y de la ambición de pertenecer a quien se cree exitoso, y a esa imagen de identificación que no somos nosotros, porque odiamos lo que somos nosotros. Y entonces, o nosotros, pues, y entonces nos queremos asimilar a ese que tiene el poder y que nos puede salvar, al Salvador. Ok, siendo abogada del diablo, para complicar un poquito la siguiente pregunta, en el día a día de las personas
están preocupadas obviamente por generar su ingreso, por resolver, llegar a fin de mes, ¿no? Que los hijos puedan ir al colegio, tener un plato de comida en casa. Y en el caso peruano, que una bala perdida no los pueda matar, porque la inseguridad ciudadana es terrible. Tenemos 72, un poco más de informalidad laboral, una tasa de afiliación sindical que no llega ni siquiera al 7%. Entonces, hay condiciones materiales de vida totalmente, digamos, agobiantes para la mayoría de la población, ¿no? Y obviamente hay una minoría, que ya usted lo ha explicado, pero esa mayoría, que es la que de alguna otra forma también va a las urnas a votar, no necesariamente se ubica en un espectro de izquierdas y de derechas y ubica, digamos, con estos elementos académicos y de análisis, sino el hecho de quién les va a resolver la vida diariamente. Teníamos una propuesta de izquierda en Perú y la frase era no más pobres en un país rico, ¿no? Entonces, a partir de ahí se han tejido también varias narrativas en el hecho de que no más pobres para los que acceden al poder político, pero el resto sigue siendo pobre, sobre todo aquellos votantes que confiaron en una postura progresista y que al final pues resultó ser totalmente caótica. Y así podríamos hablar de otras experiencias más donde se traiciona esta aspiración popular, ¿no? Que espera obviamente mayor desarrollo, mayor inversión, defensa básica de derechos y todo lo demás. Y podríamos decir que ese viraje es tratar de ver quién soluciona estos problemas en inmediatez. ¿Cómo conectamos y cómo explicamos eso para el ciudadano de a pie? Sí, el asunto es que tampoco existen las soluciones mágicas y milagrosas. O sea, después de tener todo un gobierno colonial de muchos años, se espera soluciones mágicas al próximo gobierno y somos más duros pues con nosotros, ¿sí? Porque mira, los indicadores de Colombia con este gobierno son los mejores. Menos desempleo, más productividad, las empresas crecieron, ¿sí? O sea, no hay razones objetivas para decir que es un mal gobierno y que hay que cambiarlo, ¿sí? No hay razones objetivas. Sin embargo, se construyó la narrativa de lo que de lo que llamamos aquí la petrofobia, es decir, la fobia por el opositor, porque no importa si lo está haciendo bien o mal. El asunto es que este opositor lo estaba haciendo bien para los sectores que no eran de élite, ¿sí? Y en especial estaba haciendo incautaciones de mucha droga, porque también este es un asunto que traspasa todo eso. O sea, no es simplemente la derecha como un asunto ideológico, sino la criminalidad. Y nuestros gobiernos muy al lado de las mafias y de las economías criminales aliadas con el gran capital. Entonces, digamos que creo que la gente sí podría entender que no es un asunto mágico. Es más, incluso a veces la gente desearía que no hubiera intervención del Estado, sobre todo si es en el asunto para joderles la vida, como dicen. Por ejemplo, los trabajadores informales o los trabajadores, los vendedores ambulantes que se disputan el espacio público, aspirarían a que el Estado no interviniera para robarles o para incautar sus mercancías, sino para darles mejores condiciones. Pero si no les dan mejores condiciones, mejor que los dejen. Incluso como tampoco aspirarían los indígenas del Amazonas a que este discurso de la modernidad y del progreso entre a dañar su madre tierra, ¿sí? Entonces, el asunto es cuáles son las intenciones del intervencionismo. Y en ese asunto hay mucha manipulación de la información, porque si ellos pueden hacerlo mejor, ¿por qué no lo habían hecho antes? O sea, ¿por qué sus indicadores de pobreza y de desigualdad crecen? Y yo creo que, sin decir, es que es muy difícil decir que vamos a hacerlo bien si nunca nos han permitido gobernar. Es decir, en 200 años este es el primero en Colombia, el primer gobierno de izquierda y lo hizo muy bien. Pero también tenemos las otras experiencias, pero se le acusa a la izquierda de el declive y el horror que ellos han construido por años, ¿sí?
Entonces, son discursos, digamos, muy manipuladores que se caen de su peso, que no tienen bases objetivas, ni materiales, ni estadísticas, que son pura propaganda y por eso tienen que exacerbar el odio. O sea, lo visceral, porque la razón no la tienen. No tienen con qué demostrar que ellos son mejores. Tienen simplemente que exacerbar el odio contra el vecino, contra el migrante, contra el negro, para decir que ellos son los dueños y los que tendrían una patente de corcho para poder hacer lo que quieran, por la razón o por la fuerza, como dice nuestro actual presidente. De acuerdo. Ahora, justamente para ir específicamente al caso colombiano y poder entenderlo desde fuera, ¿cómo interpreta usted el crecimiento de figuras como Abelardo de la Espriella, ¿no? El ganador de estas elecciones en una apretada también segunda vuelta parecida a la de Perú, ¿no? Para quienes estamos mirando los procesos desde fuera de Colombia, ¿no? Desde su punto de vista, ¿esta es una nueva representación de la derecha colombiana? ¿Es una versión más radicalizada de sectores ya existentes? ¿O en realidad son liderazgos creados también y emergidos en la región? Son las dos cosas, ¿sí? Porque este personaje es un personaje creado también detrás de una narrativa israelí y estadounidense. De hecho, él es ciudadano norteamericano y no ha querido renunciar a pesar de que hay una demanda porque un ciudadano norteamericano no le ofrece sino fidelidad a su nación norteamericana. Es más, tiene que renunciar a serle fiel a otra nación. Entonces, en este momento tenemos una persona en la presidencia que le ha rendido pleitesía y ha renunciado y ha declarado para poder ser ciudadano norteamericano, que los derechos de Norteamérica o de Estados Unidos están por encima de cualquiera de Colombia, que va a ser la nación que va a gobernar. ¿Sí? Pero a la vez, ese personaje construido, que además es muy mediático, que ha usado todo el poder de la propaganda estadounidense e israelí, que es muy fuerte. O sea, si alguien sabe de propaganda, son ellos. También ha encontrado aquí un caldo de cultivo con lo que yo te decía, la petrofobia, o sea, todo lo que se ha construido contra Petro y contra las políticas de Petro durante estos 4 años, pero además digamos, superado porque este tipo de discurso va agresivamente a eliminar al otro, ¿sí? O sea, ya no hay ningún tipo de negociación, o ustedes o se someten o se van, porque eso fue lo que le dijo en su discurso inaugural, le dijo a Cepeda y a Petro que podían empacar las maletas, ¿sí? Entonces, eso que es muy agresivo, empata aquí con una cultura, porque Colombia viene de guerras, Colombia viene de falsos positivos, Colombia viene de una fuerza paramilitar muy grande, ¿sí? Viene también de fuerzas guerrilleras, es decir, todo ese discurso exacerba esa confrontación que con los procesos de paz hemos luchado mucho por ir apagando, pero eso lo vuelve a encender. Entonces, digamos que en la sociedad colombiana eso está, esa posibilidad, ese discurso fascista, eso de eliminar al otro está vivo, ¿sí? Y es lo que ha mantenido esa llama de la desigualdad, porque detrás de ese discurso también está enfoquémonos en la guerra para yo apropiarme de la riqueza, ¿sí? Y seguir extrayendo las riquezas y seguir con el narcotráfico, con la minería ilegal, porque este discurso de odio también es un distractor para seguir, digamos, robando el país. De acuerdo. Finalmente, Claudia, en este contexto, viendo lo de Colombia, lo de Perú, lo de Argentina, lo de Chile, ¿no?
yéndonos un poquito más hacia el centro, El Salvador y otros ejemplos más, ¿cuáles son los retos de los progresismos en general en este contexto? Hay una narrativa muy fuerte instalada, hay toda una propaganda, como usted muy bien lo ha dicho, pero también la captura de los sentidos, ¿no? Sobre todo en las juventudes, que han tenido un rol preponderante en las victorias de estas propuestas, ¿no? Tienen una mirada del mundo y de sus países diferente a la de sus generaciones pretéritas, padres, abuelos, en fin. Pero ¿cuáles son los retos desde ese punto de vista en estos contextos? Bueno, mira, acaba de salir un análisis muy interesante de La Silla Vacía, donde hace también una lectura no solamente territorial, porque así como en Perú, en Colombia también se muestra un mapa donde es la periferia la que gana con el progresismo, y hay un centro concentrado donde gana, digamos, estas propuestas más fascistas. Sin embargo, ellos dicen, hacen un análisis cruzando edades, cruzando clases, y terminan diciendo que lo que determinó el triunfo aquí en Colombia, que puede ser incluso el mismo caso en Perú, no es la territorialidad, sino la clase. Y dividen la población en 7 clases y dicen que hay una clase conservadora, popular, andina, que es la que le da el triunfo a la derecha. Y esa es una clase que es popular, pero no es pobre, que está conformada por microempresarios, que no son de grandes ciudades, ¿sí? Pero el discurso que se vende es que ustedes pueden ser capitalista, es decir, usted puede ser rico y millonario. De hecho, el asunto de las redes y los influencers que han salido están pues contando su historia de cómo eran pobres y ahorita cómo son millonarios, ¿sí? Se vende ese salto como un estereotipo del éxito, pero también la gente sabe que detrás hay lavado de dinero y en fin, pero el problema es que eso éticamente no importa. Es decir, vamos a dar un salto al éxito y yo me voy a aparecer a ti, que eres la persona pues famosa y en fin, pero sin ningún escrúpulo ético. Entonces no es cierto. Ahí se demuestra que no es cierto que son las juventudes las tales conservadoras y no. Sí, y también es muy importante porque muestra que en los bastiones que eran de la izquierda, la derecha empezó a ganar terreno, pero también en los bastiones que eran de la derecha, la izquierda empezó a tomar terreno, y eso quiere decir que estamos en un cambio de mentalidad muy importante, que a pesar de la propaganda tenemos que reconocerlo y estudiar de fondo qué es lo que está pasando en esa composición del pueblo y de estas identidades a nivel, digamos, latinoamericano. Entonces yo creo que ese es un reto, entender cómo vienen los cambios para no simplemente decir, nos derechizamos, ¿sí? O ya vino pues y ya no llegó la horrible noche y no hay sino que esconderse. No, es decir, hay que leer que estas cosas sí producen profundos cambios en las mentalidades, pero que hay una puja. Y como hemos visto en Perú y en Colombia, es una puja muy del 50-50, es decir, no estamos derrotados, ¿sí? Y en ese no estar derrotado, el mensaje de Iván Cepeda es muy claro, es decir, serenidad, responsabilidad y firmeza. No nos vamos a ir. Estamos curtidos, no nos asustan las amenazas y vamos, yo creo que el principal baluarte hoy, ¿quién lo diría? Porque todo el asunto de la democracia y de la multilateralidad fue un asunto impuesto por el imperio del capital, ¿sí? Y hoy la izquierda dice que, o sea, que para poder existir tiene que defender las instituciones, porque si no nos van a arrasar. Es decir, hoy es muy importante la independencia de poderes. O sea, que el Ejecutivo que el Ejecutivo no sea quien se trague la justicia. Estamos en el campo del debate de la justicia, ¿sí? Estamos en el campo del debate de si las fuerzas económicas
si el Banco de la República o quienes determinan el asunto monetario está totalmente cooptado, si la fiscalía está cooptada, sí. Es decir, hoy es muy importante, si los cambios, porque los cambios que se proponen en nuestro caso son cambios que afectan la Constitución, y todo el tiempo se dijo que la amenaza de la izquierda era que iba a tumbar la Constitución y se iba a quedar en el poder. Hoy ese relato se voltea para decir quién es el que puede afectar la institucionalidad, y es un relato y digamos es una prueba de fuego en nuestro caso, pero yo creo que en el caso de América Latina, porque de alguna manera las instituciones, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que se puede hacer en el país es lo que nos ha protegido, es lo que ha permitido que se descubran cosas como los falsos positivos y se castigue al país, ¿sí? Entonces, defender que nosotros sigamos en el multilateralismo, que podamos tener una voz y muchas voces, que la prensa sea libre, eso es muy importante, es decir, mantener eso es muy importante. Y para nosotros decir los retos es, pues entonces digamos que también son los retos para América Latina, preguntarse por la democracia, cuál institucionalidad, cuál multilateralismo en este momento. Y para las fuerzas progresistas en América Latina es muy importante entender que no es este país no es Colombia, Argentina, Chile, que somos una unidad y que tenemos que juntarnos como progresistas de América Latina para poder enfrentar estos retos. Y otro asunto en Colombia muy especialmente es, que lo hemos dicho, es cómo garantizar y mantener lo que ya se consiguió, es decir, un salario mínimo vital, que las tierras de los campesinos no se las quiten, las que ya tienen, que la educación siga siendo pública con el esfuerzo que se ha hecho, que las pensiones, que la reforma pensional no retroceda, es decir, que todas las cosas y las reformas que hemos hecho no se retroceda. En eso vamos a estar, ¿sí? Yo creo que Colombia va a ser, digamos, un experimento de resistencia, porque ya tenemos la experiencia de resistencia. Y creo que además tenemos personas tan capaces que han resistido toda su vida, como es el presidente Gustavo Petro y como es Iván Cepeda, pero además como muchos líderes hoy muy inteligentes en esa labor de oposición. En el Congreso no vamos a tener mayorías, pero sí vamos a tener una muy buena fuerza, ¿sí? Que de todas maneras creo que ahí vamos a pujar mucho por la institucionalidad y por las reformas. Yo creo que ese es el reto en general para América Latina, que no nos demos por vencidos, o sea, que el golpe no sea un golpe a nuestra moral, a nuestra voluntad, sino que sea una alerta para pensar que ellos no la tienen toda ganada y que es una disputa, ¿sí? Ahora, también tenemos que entender que no es una disputa local, que es una disputa con el imperio, o sea, que no es un asunto doméstico. Y en ese sentido, por eso la unidad latinoamericana en todos los frentes, para defender lo que tenemos y para que no nos roben la dignidad, pero además porque lo que primero que van a sacar es todos nuestros recursos, ¿sí? Y en un momento donde el planeta está en peligro. Pues está. Entonces, digamos que además es un momento, yo creo que es un privilegio vivir este momento histórico, porque es el momento del todo, es el momento de la verdad. Perfecto, Claudia. Ha sido una entrevista muy enriquecedora de tu parte con tu punto de vista. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista e invitamos a todos nuestros amigos y amigas de Mesa Política a continuar viendo justamente las ediciones como cada fin de semana. Hasta otra oportunidad, Claudia. Muchas gracias por estar aquí en Mesa Política. Nos vemos. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes.